Buenas tardes gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estamos analizando un caso hipotético y bueno, ya quitemos la música que bueno, mi canal es más chill. Ahora sí banda, el día de hoy veremos un caso hipotético creado por mí, de qué pasaría si los SCP fueran reales. Este vídeo no será realista como tal, pues habrán puntos que es difícil que sean realistas y sin más que decir empecemos. Bueno, esta cosa va a hacer larga y va a depender mucho de cómo ocurran las cosas, pero supongamos que todos los eventos son como en el universo SCP, así tal cual más o menos, y que el mundo de momento no sabe nada hasta ahora que empecemos a crear nuestra historia. Por ende me he dado la libertad de crear diversos eventos de esta historia hipotética para organizarnos mejor, pues la historia partirá de un mundo actual que no sabe de la existencia de estos seres, así que empecemos otra vez. Bien, tengamos en mente que el mundo es muy grande, es difícil contener cada uno de los SCP que existen y por ende algunos se toparán con gente que los grabará y subirá a internet. Esto obviamente la gente no cree en seres con capacidades sobrenaturales y debido a la desinformación de internet pierden más credibilidad estos vídeos. La Fundación SCP entonces empezaría a censurar vídeos y medios de comunicación donde aparezcan objetos o criaturas relacionadas con la Fundación SCP, pues a pesar del poder de esta fundación, volvemos al mismo punto, es muy difícil contener y censurar cada uno de los avistamientos de los SCP por la sociedad. En diversas zonas rurales empezarían a haber insistentes, pues pueden ser zonas habitadas sin embargo sin conexión con la civilización como pueblos ocultos, y ese tipo de lugares. Por ende algunos SCP peligrosos harían caos en estos lugares y por ende avancemos al siguiente evento. El SCP-096 ya todos sabemos cómo es y cómo reacciona, y si no sabes pues es una criatura que si le ves el rostro te perseguirá hasta acabar con tu vida, y pues puedes ver una foto normal, pero si por un píxel aparece la cara de este ser se activará y perseguirá hasta matarte. Por ende puede que antes de su contención alguien tomara una foto sin darse cuenta de la presencia de este ser y entonces salga de la fundación y por ende estará a la vista de todos. De paso tocamos el evento de zonas urbanas, pues por este hecho el SCP puede llegar a zonas con más habitantes a hacer destrozos. La Organización de las Naciones Unidas con los incidentes con los SCP entonces estaría en contra de la fundación y su objetivo de únicamente contener los SCP y no exterminarlos como haría la coalición oculta global. En este apartado no será tanto el hecho de que los SCP salgan de control, sino que varias personas en el mundo verán raro el hecho de que militares entre comillas tengan más frecuencia en lugares donde habían rumores de criaturas sobrenaturales, por lo que aumentan las probabilidades de que algunos se enteren de la Fundación SCP. Por varias personas buscadas por la Fundación SCP y por clases de que escapen durante las brechas de contención, considero que con esto y más vídeos en internet y en medios de comunicación cierta información saldría a la luz como de la existencia de seres sobrenaturales contenidos por el gobierno y este tipo de cosas. Para este punto al menos quiero decir que la historia que estoy haciendo es suponiendo que la Fundación SCP no tiene buenas capacidades para contener, pues siento que es muy difícil que contengan a muchos SCP muy peligrosos, pues en un mundo real entre comillas habrán muchas más brechas de contención. Por ende en este evento una brecha de contención causaría la liberación de la mayoría de SCP peligrosos como el 049, 682, 106, etc. Por ende en este punto los SCP que se liberaron empezarían a invadir otros lugares de la fundación para liberar a más SCP, todo esto llevando a una guerra mundial contra los SCP. El mundo en este punto está en caos por la guerra contra los SCP, pues varios países de bajo desarrollo empiezan a caer y varias potencias se ven algo superadas. Sin embargo varias organizaciones como la SCP, por supuesto, la coalición oculta global, la insurgencia del caos, etc. se unirían para acabar con esta amenaza global y seguir con sus intereses propios. Este evento queda a la imaginación de todos, pues puede pasar cualquier cosa, como que la humanidad gane la guerra con ayuda de SCPs buenos o con su simple poder bélico, o una guerra sin fin, o un mundo que se vea dominado por los SCP y más cosas. Y bueno, en esta historia corta me base únicamente en un mundo en que los SCP se escapen y empiecen a invadir. Por ende decidí agarrar estos eventos y hacer un mundo en que los SCP salgan de su contención. Recuerda suscribirte y dejar en los comentarios cómo sería tu historia ideal, además de qué tema quieren que sea el siguiente video, y como dato extra este video lo estoy haciendo de madrugada, así que bueno, gracias por todo, los veo en un siguiente video.